¿Quién controlará el nuevo Congreso del Perú? Cuando terminaron las elecciones generales de 2026, muchos peruanos hicieron la misma pregunta. ¿Quién ganó el Congreso? La respuesta parecía sencilla. Bastaba con revisar cuántos diputados y cuántos senadores obtuvo cada partido. Pero la realidad política es mucho más compleja. Porque en un Congreso bicameral, no siempre tiene el poder quien obtuvo más escaños. A veces, el verdadero poder pertenece a quien logra construir las mejores alianzas. Y eso es precisamente lo que comenzará a ocurrir desde el 28 de julio de 2026. Pero, antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Las cifras oficiales dejan una conclusión muy clara. La bancada más numerosa en la Cámara de Diputados obtuvo 41 de los 130 escaños. En el Senado, la primera fuerza consiguió 22 de los 60 escaños. Son resultados importantes, pero insuficientes para controlar por sí solos cualquiera de las dos cámaras. Y aquí aparece el primer dato que muchos ciudadanos desconocen. Para alcanzar una mayoría simple en la Cámara de Diputados, se requieren más votos de los que posee cualquier bancada individual. Y en el Senado, ocurre exactamente lo mismo. En otras palabras, ningún partido puede gobernar el Congreso en solitario. Esto significa que el nuevo Parlamento funcionará de una manera completamente distinta a la que algunos imaginan. Cada ley importante, cada elección de autoridades internas, cada comisión, cada reforma, cada decisión relevante, necesitará conversaciones, negociaciones y acuerdos políticos. Eso convierte al diálogo parlamentario en un elemento indispensable para el funcionamiento del nuevo Congreso. ¿Qué significa controlar el Congreso? Muchas veces escuchamos, en los medios, frases como, tal partido controla el Congreso. Pero, ¿qué significa realmente controlar el Parlamento? ¿Consiste únicamente en tener más congresistas? No necesariamente. Controlar el Congreso puede significar varias cosas. Puede implicar obtener la presidencia del Senado o presidir la Cámara de Diputados. También puede reflejarse en la conducción de la mesa directiva, en la presidencia de comisiones estratégicas o en la capacidad de reunir los votos necesarios para aprobar determinadas iniciativas. Por eso, el número de escaños es apenas el punto de partida. Existe otro elemento que suele pasar desapercibido. Los partidos con menor representación podrían adquirir una importancia mayor de la esperada. ¿Por qué? Porque, cuando ninguna bancada alcanza la mayoría, unos pocos votos pueden inclinar el resultado de una elección interna o de una votación decisiva. Este fenómeno suele describirse como el papel de los partidos bisagra, organizaciones que sin ser las más grandes, pueden resultar determinantes para formar mayorías en determinados temas. Eso no significa que siempre actúen de la misma manera. Las alianzas pueden variar según el proyecto debatido, la materia en discusión o las prioridades de cada bancada. Dos cámaras, dos escenarios. Con el regreso de la bicameralidad, aparece otro elemento novedoso: no basta con reunir votos en una sola cámara. Muchas iniciativas deberán superar el trámite legislativo correspondiente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, de acuerdo con las reglas constitucionales y reglamentarias. Eso obliga a los partidos a construir consensos más amplios. Y convierte al Senado en un actor político de enorme relevancia. Lo que veremos durante los próximos meses será mucho más que la instalación de un nuevo Congreso. Seremos testigos del nacimiento de una nueva dinámica política. Una dinámica
donde el diálogo puede convertirse en la principal herramienta o donde la falta de acuerdos puede generar bloqueos y retrasos. Todo dependerá de las decisiones que tomen las bancadas. Pero, antes de analizar qué alianzas podrían surgir, necesitamos conocer un aspecto fundamental. ¿Cuántos votos se necesitan realmente para tomar las decisiones más importantes del Congreso? Porque no todas las votaciones exigen el mismo respaldo. Y comprender esa diferencia será la clave para entender quién tendrá, de verdad, la capacidad de influir en el futuro político del Perú. Las mayorías que deciden el poder. Cuando se habla del Congreso, la mayoría de personas piensa que el partido con más congresistas puede hacer lo que quiera. Pero la realidad es completamente distinta. En democracia, los números importan. Y mucho. Sin embargo, no todos los números significan lo mismo. Porque dentro del Congreso, existen distintos tipos de votaciones. Y cada una exige una mayoría diferente. Comprender estas reglas es la clave para entender quién tendrá realmente el poder durante los próximos 5 años. Por ejemplo, veamos la más conocida, la mayoría simple. En términos generales, es la regla utilizada para muchas decisiones ordinarias del Parlamento, aunque el tipo de mayoría aplicable depende de la Constitución, el reglamento del Congreso y la naturaleza de cada votación. En este tipo de decisiones, lo importante no es ser el partido más grande. Lo importante es reunir los votos suficientes en el momento de la votación. Y aquí aparece el primer gran desafío del nuevo Congreso. Ninguna bancada posee, por sí sola, la cantidad de escaños necesaria para dominar ambas cámaras. Eso obliga a dialogar, a negociar y sobre todo, a construir acuerdos. La mesa directiva. Antes, incluso de debatir la primera ley, los congresistas deberán elegir a las autoridades que conducirán el trabajo parlamentario. La mesa directiva tiene un papel fundamental. Organiza las sesiones, dirige los debates, administra el funcionamiento interno y representa institucionalmente a cada cámara. Por eso, la elección de la mesa directiva suele ser la primera gran prueba de fuerza entre las bancadas. No necesariamente gana el partido más numeroso. Puede imponerse la agrupación que logre sumar más apoyos entre distintas fuerzas políticas. En otras palabras, la primera negociación comenzará incluso antes de que se presente el primer proyecto de ley. Las comisiones. Existe otro espacio, donde se define buena parte del poder político, las comisiones. Aunque muchas veces reciben menos atención que el Pleno, allí se estudian los proyectos de ley antes de llegar al debate general. Algunas tienen un peso especial. Por ejemplo, la Comisión de Constitución, la Comisión de Economía, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia. Presidir una de estas comisiones puede otorgar una influencia considerable sobre la agenda legislativa. Por eso, la distribución de sus presidencias suele formar parte de las negociaciones entre las bancadas. El Senado decide. Con la bicameralidad, aparece una diferencia importante respecto al sistema anterior. Muchas iniciativas no concluirán su trámite en la Cámara de Diputados. También deberán seguir el procedimiento que corresponda en el Senado, conforme a la Constitución y al reglamento. Eso significa que una bancada puede tener un peso importante en una Cámara, pero necesitar igualmente construir consensos en la otra.
El nuevo diseño institucional obliga a mirar el Congreso como un solo sistema, compuesto por dos cámaras con funciones complementarias. ¿Qué pasa si no hay acuerdos? Esta es una de las preguntas más importantes. Cuando las bancadas no alcanzan consensos, el trabajo legislativo puede volverse más lento. Los proyectos pueden retrasarse, las negociaciones pueden prolongarse y algunos temas de gran importancia pueden requerir varias rondas de diálogo antes de encontrar una mayoría suficiente. Pero también existe otra posibilidad. Que la necesidad de acuerdos favorezca debates más amplios y decisiones mejor consensuadas. Todo dependerá del comportamiento político de las bancadas durante los próximos años. Hay algo que suele pasar desapercibido. En un Congreso fragmentado, los partidos con menos representantes pueden adquirir un papel estratégico. No porque sean los más grandes, sino porque en determinadas votaciones, sus votos pueden resultar indispensables para alcanzar la mayoría requerida. A este fenómeno se le conoce como el papel de las bancadas bisagra. No significa que controlen el Congreso. Significa que en ciertos escenarios pueden contribuir a formar las mayorías necesarias para aprobar o rechazar determinadas decisiones. Y precisamente por eso, cada negociación será observada con enorme atención. Las alianzas que podrían definir el Congreso. Después de analizar las reglas del Congreso, aparece una conclusión importante. El poder parlamentario no depende únicamente de cuántos escaños obtuvo cada partido. Depende también de su capacidad para dialogar, de construir confianza, de negociar y de alcanzar acuerdos sobre temas específicos. En un Congreso bicameral, la aritmética política es importante, pero la capacidad de generar consensos puede ser aún más decisiva. Hasta ahora, hemos entendido cómo funcionan las mayorías. Pero aún no hemos respondido la pregunta principal de este documental. ¿Qué alianzas podrían formarse dentro del nuevo Congreso? ¿Existen bloques políticos con intereses comunes? ¿Qué partidos podrían coincidir en determinadas votaciones? ¿Y cuáles podrían mantener posiciones diferentes? Si algo nos ha enseñado la historia reciente del Perú, es que las elecciones terminan el día de la proclamación de resultados. Pero la verdadera política comienza después. Y el Congreso es el mejor ejemplo de ello. Porque una cosa es ganar escaños y otra muy distinta es construir mayorías. Cuando los ciudadanos observan la distribución del Congreso, suelen hacerse una pregunta. ¿Quién ganó? Pero dentro del Parlamento existe otra mucho más importante. ¿Quién puede reunir los votos suficientes para tomar decisiones? Ahí es donde comienza el verdadero juego político. No basta con ser la bancada más numerosa. Hace falta convencer, negociar, escuchar y en muchos casos, ceder. Porque ningún partido cuenta por sí solo con los votos necesarios para dominar ambas cámaras. ¿Cómo nacen las alianzas? Las alianzas parlamentarias no siempre funcionan como las alianzas electorales. En campaña, los partidos compiten entre sí. En el Congreso, la dinámica puede ser diferente. Dos organizaciones que fueron rivales durante las elecciones pueden coincidir en determinadas reformas. Y dos agrupaciones que compartieron algunos objetivos pueden discrepar en temas específicos. Por eso, hablar de alianzas permanentes sería apresurado. Lo más probable es que el Congreso funcione mediante acuerdos construidos alrededor de cada proyecto de ley o de cada decisión institucional.
no todas las votaciones generan el mismo tipo de acuerdos. En asuntos económicos, algunas bancadas podrían coincidir en determinados proyectos y discrepar en otros. Lo mismo puede ocurrir en temas relacionados con seguridad ciudadana, descentralización, educación, salud o reformas del Estado. Esto significa que el mapa político del Congreso no será necesariamente fijo. Podría cambiar de una sesión a otra, según la materia debatida. Ese dinamismo será una de las principales características del Parlamento bicameral. El papel de los partidos con menor representación. Existe una idea equivocada, según la cual las bancadas pequeñas tienen poca influencia. Pero la experiencia parlamentaria demuestra que eso no siempre ocurre. Cuando las diferencias entre bloques son reducidas, unos pocos votos pueden inclinar el resultado de una elección interna o de una votación importante. En esos casos, las bancadas con menos escaños adquieren una capacidad de negociación que supera su peso numérico. No porque controlen el Congreso, sino porque pueden contribuir a formar la mayoría necesaria en determinadas circunstancias. El Senado cambia la estrategia. La bicameralidad introduce otro elemento. Los partidos ya no deberán pensar únicamente en la Cámara de Diputados. También tendrán que construir consensos en el Senado. Eso implica diseñar estrategias distintas para cada Cámara, respetando las funciones que la Constitución asigna a cada una. Una iniciativa que avance con facilidad en diputados podría requerir un debate diferente en el Senado. Y viceversa. Por ello, la coordinación política será mucho más importante que en el antiguo sistema unicameral. Las primeras negociaciones. Las primeras conversaciones entre las bancadas probablemente girarán alrededor de temas institucionales. La elección de las mesas directivas, la distribución de las presidencias de las comisiones, la organización del trabajo parlamentario. Esas decisiones suelen ofrecer las primeras señales sobre la disposición de las fuerzas políticas para colaborar entre sí. Sin embargo, esas negociaciones corresponden al inicio de la legislatura y solo podrán conocerse una vez instalado oficialmente el Congreso. Cooperación o confrontación. Esa es la gran incógnita. ¿Predominará el diálogo? ¿O veremos una etapa de fuerte confrontación política? La respuesta dependerá de múltiples factores. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, las prioridades de cada bancada, la coyuntura económica, los acontecimientos nacionales y la capacidad de los líderes parlamentarios para construir acuerdos. No existe una respuesta definitiva antes de que el Congreso inicie funciones. Pero sí sabemos algo. La fragmentación obliga a conversar y esa necesidad de diálogo será una de las características centrales del periodo 2026 a 2031. Detrás de cada negociación existe una responsabilidad mucho mayor. Los ciudadanos esperan que las diferencias políticas no impidan aprobar las leyes que el país necesita. Esperan que los debates sean técnicos, que las decisiones respondan al interés público y que el Congreso contribuya a la estabilidad democrática. Ese será, probablemente, el verdadero examen para todas las bancadas. Sin embargo, existe un lugar donde muchas veces se concentra el verdadero poder parlamentario. Un lugar que no aparece con frecuencia en los titulares, pero donde nacen, se modifican y en ocasiones terminan los proyectos de ley, las comisiones del Congreso. ¿Quiénes las presidirán? ¿Y por qué son tan importantes?
Lo descubriremos en el siguiente capítulo. El primer filtro. Existe un lugar dentro del Congreso, donde nacen las leyes, y donde muchas otras mueren antes de llegar al Pleno. Curiosamente, muy pocos ciudadanos conocen cómo funciona. Las cámaras de televisión casi nunca permanecen allí. Los grandes titulares rara vez hablan de ese espacio. Pero quienes han pasado por el Parlamento saben que gran parte del poder legislativo comienza precisamente en esas salas. Hablamos de las comisiones parlamentarias. Cuando un congresista presenta un proyecto de ley, no llega inmediatamente al debate de todo el Congreso. Antes, debe seguir el procedimiento parlamentario correspondiente. Y uno de los primeros pasos suele ser su evaluación por la comisión competente, de acuerdo con la materia que regula y el reglamento del Congreso. Es allí donde el proyecto es estudiado, analizado, debatido y, si corresponde, modificado antes de continuar su trámite. Ese trabajo técnico explica por qué las comisiones tienen un papel tan relevante dentro del proceso legislativo. Muchos imaginan que las grandes discusiones ocurren únicamente frente a las cámaras del Pleno. Pero la realidad suele ser diferente. En las comisiones se escuchan especialistas, representantes de instituciones públicas, académicos, gremios empresariales, organizaciones sociales y expertos en cada materia. Es allí donde los parlamentarios pueden profundizar en los alcances de una propuesta antes de que llegue al debate general. Por eso, la calidad del trabajo en las comisiones influye directamente en la calidad de las leyes. Las comisiones más estratégicas. Aunque todas cumplen funciones importantes, algunas concentran mayor atención por los temas que analizan. Entre ellas, destacan la Comisión de Constitución, encargada de dictaminar proyectos relacionados con reformas constitucionales y asuntos institucionales. La Comisión de Economía, donde se estudian iniciativas vinculadas al crecimiento económico, la inversión y el sistema financiero. La Comisión de Presupuesto, clave durante el debate del presupuesto anual de la República. La Comisión de Fiscalización, que desarrolla investigaciones parlamentarias y ejerce funciones de control político dentro de sus competencias. Y la Comisión de Justicia, que analiza propuestas relacionadas con el sistema judicial y el marco legal del país. Quienes presidan estas comisiones tendrán una influencia importante sobre la agenda legislativa. ¿Quién preside las comisiones? Esta es una de las primeras decisiones que deberá adoptar el nuevo Congreso. La distribución de las presidencias suele formar parte de las negociaciones entre las bancadas. No existe una regla que reserve automáticamente una comisión para un partido determinado. Por ello, la capacidad de diálogo y los acuerdos políticos adquieren un papel fundamental al inicio de cada legislatura. El poder que no siempre se ve. Un parlamentario puede ocupar un escaño sin presidir una comisión. Y aún así, participar activamente en los debates. Pero quien dirige una comisión tiene la posibilidad de organizar la agenda de trabajo, conducir las sesiones y orientar el trámite de los proyectos dentro del marco reglamentario. Por esa razón, la elección de sus presidencias suele ser uno de los momentos más importantes de la instalación del Congreso. Sin embargo, el verdadero propósito de las comisiones no debería ser el reparto de poder. Su función principal
es mejorar la calidad de las leyes, escuchar opiniones técnicas, analizar consecuencias y contribuir a que las decisiones legislativas estén mejor fundamentadas. Cuando ese objetivo se cumple, todo el país se beneficia. Pero todavía, existe una pregunta más importante. Las leyes pueden discutirse, las comisiones pueden emitir dictámenes, las bancadas pueden negociar. Sin embargo, ¿qué relación tendrá este nuevo Congreso con el próximo presidente de la República? ¿Habrá cooperación? ¿Habrá tensiones? ¿O una combinación de ambas? Ese será el tema que abordaremos en nuestra siguiente entrega. Suscríbete, si aún no lo has hecho, comparte este video y deja tu opinión acerca de este tema en los comentarios. Nos vemos en nuestra siguiente historia.